El presidente de la República en días pasados ordenó una auditoría a las cifras de muertes violentas hasta el 2023, esto a raíz de una investigación sobre las muertes violentas en las que se asegura que no están catalogadas o no están incluidas alrededor de 7,000 muertes que son determinadas como de intención no determinada. Usted ha hecho algunas respuestas de esta investigación en sus cuentas de redes sociales. ¿Qué decir frente a esta investigación del señor Arduino, que dice que hay más de 7,000 muertes catalogadas como de intención no determinada, que no constan en las estadísticas y que eso podría modificar las cifras de años anteriores? ¿Cómo estás, Liceña? ¿Cómo estás, Alexis? Qué gusto saludarles. Qué gusto saludar también a los pichinchanos. Mark Twain decía que existen 3 tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las mentiras de estadísticas. Y estamos frente a eso, a mentiras estadísticas, a una manipulación de las cifras. Y una manipulación de las cifras que tiene una intención política, generar un relato político sobre qué es lo que ocurre con la violencia en el Ecuador. Entonces, se le ha dado un eco inmenso a esta pseudo investigación que no sigue ningún parámetro metodológico ni ético y que confunde peras con camellos, porque eso es lo que hace. Es decir, que nos han querido, digamos, imponer un titular en el cual dicen que en el gobierno de Correa se han ocultado 7,000 muertes bajo, digamos, la categoría de muertes violentas indeterminadas. Y esto es una manipulación de las cifras, ¿sí? Porque esas cifras siempre han estado ahí. Si el investigador puede, digamos, llegar a ese número de 7,000 muertes, es porque las cifras estaban ahí. Que no comprenda qué significan esas cifras y que manipule la realidad es otra cosa. Y esto quiero explicarlo, digamos, de una manera un poco más didáctica, desde cómo se construyen estas cifras, ¿sí? Cuando existe una muerte, sea cual sea la causa, después existe, por decirlo así, como un parte de esa muerte. Existe un levantamiento y un acta de defunción de por qué murió esa persona. Y eso no lo hace alguien del INEC, eso lo hace un médico legista, muchas veces está un forense ahí, un fiscal, un policía, y en función de esa información es que de manera descentralizada se construye la data de defunciones en el Ecuador, ¿sí? Entonces prácticamente hay 3 grandes categorías, ¿no es cierto? Por decirlo así, digamos, accidentes, muertes naturales, ahí entran, por ejemplo, enfermedades, yo qué sé, el que muere de diabetes, el que muere de un paro cardíaco. Tenemos también ya las muertes violentas. Dentro de las muertes violentas tenemos, evidentemente, homicidios, que las cifras han sido clarísimas. En los últimos años, y en especial desde el 2021 en adelante, las muertes violentas, homicidios, vienen creciendo de una manera exponencial, por decirlo así. Y tenemos suicidios y tenemos estas muertes no determinadas, que no es que existen solo en el Ecuador, no es que es un invento del Ecuador. Son una categoría que está arreglada por parámetros internacionales, es decir, la Organización Mundial de la Salud determina que en todos los países del mundo se pueden dar este tipo de muertes no determinadas de manera violenta. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas veces no se cuenta con toda la información para determinar si esa muerte fue un homicidio, un suicidio o un accidente. O sea, el día de mañana, pongámoslo, digamos, con un ejemplo práctico, cae un hombre del 10º piso, pero no hubieron testigos. ¿Sí? Y como no hubieron testigos, no sabemos si ese hombre decidió terminar con su vida y lanzarse del 10º piso. No sabemos si alguien lo empujó y ahí sí se haría, digamos, un asesinato. O no sabemos si es que se cayó y fue un accidente. Entonces, como no tenemos los elementos, y muchas veces en las escenas de los crímenes no se cuentan con los elementos suficientes, se termina, digamos, clasificando esa muerte como una muerte indeterminada, no determinada, de causa violenta, ¿sí? Y eso es lo que este pseudo investigador contabiliza como las 7,000 muertes en el periodo de Rafael Correa. Entonces, aquí también una aclaración. No es que este tipo de muertes no existían antes. Existían antes. Existían y siguen existiendo ahora. Y seguirán existiendo mañana.
Pero si es que entramos a manipular la data y a inventarnos una clasificación que solo existe en el Ecuador, le vamos a hacer un grave daño a la institucionalidad ecuatoriana y a la capacidad estadística del país. Ahora, hay un tema que tú señalabas, Juan Pablo, que es fundamental y que creo que el propio INEC lo reconoce en el comunicado que publican el fin de semana y que lo borran, ¿no? Después de que el presidente da la supuesta orden, porque además eso nos hace creer que esto es parte de toda una estrategia, ¿no? Supuestamente nace de un académico, después los medios empiezan a replicar y por último el gobierno da la estocada final diciendo: INEC, hágase cargo, investigue. El INEC saca un comunicado en el cual dice: ojo, acá participan médicos forenses. El tema es que, y hemos visto, probablemente el Estado no se da abasto para atender todas las muertes. Y seguramente habrán casos en los cuales no exista la información suficiente como para determinar el tipo de muerte, si fue un homicidio, si fue una caída, si fue un accidente o si fue un suicidio. Hay porcentajes y hay una estadística que nos indique históricamente cuál es durante los últimos años. Los organismos internacionales de la salud participan en esto, ¿se mide en otros países también o pasa estas cosas únicamente en Ecuador, Juan Pablo? Bueno, digamos, es lo que yo te comentaba, ¿no? Todas las muertes se catalogan y entran, digamos, en este registro de defunciones y siguen estos parámetros que son internacionales, están reglados por la Organización Mundial de la Salud. Pero también debe haber muertes que no tienen información suficiente. No, por eso. Esa es la categoría de estas muertes indeterminadas, que hay de causas violentas y hay otras de no causas también violentas, ¿ya? De hecho, en estas 7,000 muertes no existe una sola causa violenta, existen al menos 20 subclasificaciones dentro de esa categoría, ¿sí? Porque existen ahí cosas que tal vez, digamos, no tienen una explicación, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana encuentran a alguien que se intoxicó con gas. No está claro si se quiso suicidar, si es que fue un atentado. Entra, digamos, dentro de estas muertes indeterminadas de causas violentas. Lo que quiero ser claro es que no es que en el gobierno de Rafael Correa, estadísticamente hablando, estas muertes eran más altas que en periodos anteriores. Cuando uno analiza, digamos, la serie desde 1990 hasta el 2023, uno lo que mira es que esa serie tiene alzas, bajas, alzas, bajas, alzas, bajas, ¿sí? Y que cuando uno, digamos, hace el análisis y corre una prueba de hipótesis para decir fue más alta en este periodo con relación al resto de periodos, uno tiene que decir que la estadística lo que determina es que ambas medias son iguales. Y aquí quiero dar, por ejemplo, unos datos publicados por el mismo Arduino Tomasi, porque esta es la base de datos del mismo Arduino Tomasi. Entonces, por ejemplo, en el año 2000 existieron 967 muertes violentas indeterminadas. En el año 2013 existieron 1057, en el año 2014 existieron 1341. En el año 2021 existieron 1674 muertes violentas no determinadas, ¿sí? Entonces, con esto quiero señalarles, por ejemplo, que existen varios picos. En el gobierno de Correa, antes del gobierno de Correa, después del gobierno de Correa también van a existir, porque la serie se comporta de esa forma, ¿sí? Y claro, uno podría, digamos, ahí plantear varias hipótesis, que eso es lo que hacen los investigadores. Entonces, lo que ha hecho Arduino Tomasi es decir, esto se explica por una caída en las incautaciones de cocaína. Y saca una correlación con apenas 9 datos, una correlación espúrea, una correlación que no cumple con los términos estadísticos y con los supuestos estadísticos que tiene que tener un modelo de datos cuando uno corre una regresión. Cuando uno corre una regresión, lo primero es saber que uno necesita más de 9 datos, uno necesita al menos 20, 30 datos para poder generar, digamos, algún tipo de inferencia. Después uno necesita cumplir con ciertos parámetros técnicos, por ejemplo, los residuales en una regresión tienen que tender a 0, la media tiene que ser constante a lo largo del tiempo, y nada de esto cumple, digamos, la investigación que él está haciendo. Entonces, lo que él hace es simplemente tomar los datos que le convienen, hacer cherry picking, esto se llama, digamos, seleccionar los datos de manera determinada para probar su hipótesis, sin probar además hipótesis alternativas. Entonces, por ejemplo, yo he descargado la base de datos que utiliza Arduino, ¿no?
Y he dicho, a ver, veamos, ¿qué pasa si en su modelo estadístico también, digamos, metemos la variable con la que él, en su retórica, dice que está asociada, que es la tasa de homicidios? Porque si es que estaría asociada con la tasa de homicidios, debería haber una alta correlación negativa, porque estarían subestimados, es decir, ¿no es cierto? Sí, están cayendo los homicidios, pero están subiendo las muertes indeterminadas. Hay una relación inversa. Eso es lo que él sostiene. Realmente nunca prueba esa hipótesis. Cuando descargamos los datos, probamos esa hipótesis, decimos, esa hipótesis no tiene asidero estadístico. El coeficiente de esa hipótesis es falso. O sea, digamos, pasa el margen de error que nos determina en términos estadísticos que podría existir una relación ahí. ¿Y qué tiene que ver, lo que tú señalabas, Juan Pablo, qué tiene que ver la caída en la incautación de droga, la salida de la base de Manta y los lugares en donde ocurren las supuestas muertes? Nada, lo que pasa es que correlación no necesariamente es causalidad. El día de hoy yo te podría decir que voy a sacar una correlación entre incautaciones de cocaína y apagones, y créeme que voy a sacar una correlación mejor a la que sacó Arduino. Sí, porque en estos años evidentemente se incauta más cocaína porque en Colombia se siembra más coca. Y también digamos que en estos años han habido apagones porque se dejó de dar mantenimiento a las hidroeléctricas, porque se dejó de invertir, y son dos cosas que pasan temporalmente al mismo tiempo. ¿Está lo uno asociado con lo otro? No, es una correlación espurria, ¿sí? Y esto es lo que sucede en su investigación. Entonces, como yo te decía, corremos, digamos, estas hipótesis alternativas y decimos, a ver, bueno, veamos, sí, porque tal vez la tasa de muertes indeterminadas en el Ecuador termina siendo muy alta. Veamos con qué más se correlaciona, veamos con qué más podría estar siendo explicada. Y lo corremos frente a los suicidios. Y ahí sí encontramos una relación estadísticamente significativa y que tiene además un sustento teórico. Porque es algo que no solo ocurre en el Ecuador, sino que ocurre en otros contextos y de lo cual existe teoría y existe, digamos, muchos papers de académicos encontrando que las muertes indeterminadas pueden estar asociadas con una subestimación de los suicidios. Y eso es lo que he encontrado, digamos, al revisar las bases de datos que publica Arduino Tomasi. Y eso es importante en términos de política pública, porque si no clasificamos bien esas muertes también indeterminadas, estamos subestimando la tasa de suicidios, que es un problema grave en el Ecuador asociado, digamos, a la salud mental. De hecho, el día de ayer fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y aquí quiero hacer, digamos, un llamado especial a las autoridades. Tenemos que analizar los datos de manera prudente, porque si no tenemos buenos diagnósticos, no tendremos una buena generación de política pública para atender a las problemáticas de la sociedad. Ahora, Juan Pablo, el presidente ha pedido al INEC que convoque a todas estas instituciones y que hagan esta investigación. Y la pregunta que yo me hago ahí es, este INEC, que no pudo hacer bien un censo, se va a encargar de investigar, está en capacidad de investigar, ¿puede hacerlo? Yo creo que, digamos, las capacidades estadísticas del país vienen muy echadas a menos en los últimos años. Lo del censo fue un claro ejemplo de eso, ¿no? Pero creo que, digamos, el origen de este problema es que el INEC es una dependencia que, digamos, está subordinada al Ejecutivo. Depende directamente de la presidencia. Entonces existe siempre mucha presión política sobre si se publican ciertos datos, no se publican ciertos datos. Por ejemplo, en el caso del desempleo es igual. Cuando las cifras no han sido alentadoras, ha habido presión por parte del Ejecutivo de turno. Pasó, digamos, en el gobierno de Lenín Moreno, pasó en el gobierno de Guillermo Lasso, pasa en este gobierno, para que esas cifras, digamos, pasen como un poquito de agache, no se le dé mayor salida comunicacional, y eso es un poco lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo justamente con este comunicado del presidente Noboa es buscar una manera de sustentar un relato político. Porque ustedes saben, el presidente Noboa, digamos, tiene un grave, o más bien dicho, el Ecuador tiene un grave problema de seguridad pública, y el presidente Noboa ha salido a decir cifras como que hemos reducido los homicidios en 17%. Eso es lo que dicen los datos publicados por el Ministerio del Interior, por la policía, y esos son los datos, digamos, verdaderos. Pero en el momento en el que entramos a cuestionarnos si las muertes indeterminadas en realidad eran
como plantea absurdamente esta hipótesis de Arduino Tomasi, en realidad eran homicidios, y le sumamos de eso, damos cabida a que el gobierno pueda decirte, miren, ahora sí he reducido las muertes en una magnitud mucho más grande a lo que nosotros decíamos. Vía una manipulación, ¿no? No creo que hay que descartar también, a propósito del tema de los relatos que manifestabas, Juan Pablo, un hecho, ¿no? Estamos en etapa preelectoral. En las encuestas lo que ha salido es que la inseguridad y la violencia sigue siendo la principal inquietud de la gente. Cuando a los encuestados las empresas les preguntan qué es lo que esperan del candidato presidencial de su preferencia, que resuelva los problemas de inseguridad. Tienes un movimiento político que gobernó este país 10 años y que como en su hoja de presentación dicen, nosotros en esos 10 años hicimos del Ecuador el segundo país más seguro del mundo. Estás entrando en una etapa de campaña. Quieres también desbaratar un relato político, que es el relato de haber tenido el segundo país más seguro de la región y hoy tener probablemente uno de los países más inseguros del planeta, no solo de la región. Es un tema político. Sí, correcto. Y es un tema político y un tema de relato político. Por eso, digamos, preocupa que las cifras se manipulen alegremente para dar sustento a ese tipo de relatos, ¿sí? Las cifras, digamos, tienen que estar para la generación de política pública, no para la generación de estos relatos que tienen fines electorales. Y mira, te cuento, digamos, esto es tan evidente que esta investigación, esta pseudo investigación de Arduino Tomasi, en realidad se publicó como en enero. Por ahí, Polificción, Carlos Vera Jr. trató de darle un realce. Yo, por ejemplo, la vi en ese momento y le dije exactamente lo que le estoy diciendo ahora. Le dije, mira, estás cometiendo errores metodológicos graves. No puedes hacer una regresión con 9 datos. Tomasi lo que hizo es ponerse bravo y me bloqueó. Pero no te insultó como insultado al resto de académicos. No, me insultó también y digamos, me bloqueó. Porque un académico, digamos, tiene que estar abierto a la crítica. Un académico tiene que estar en el debate y tiene que sujetarse a la crítica de pares. Él no lo está haciendo, él está publicando en un blog. No está haciendo una investigación académica. Y bueno, digamos, a lo que yo voy con este hecho es que esto se reactiva. Y se reactiva, digamos, de una manera coordinada con Teleamazonas, Ecuavisa. Plan B fue el primer medio en Plan B, Expreso y ciertos actores, ¿no? Entonces está Payares, está Aguilar, está Carlos Vera, el otro Carlos Vera, Janet Nostroza, y todos avalando una investigación que está publicada en un blog. Y no contrastando con nadie. O sea, ¿alguno de esos medios te ha buscado? Te ha dicho, Juan Pablo, veo que has publicado tu verificación de estos datos y tal. No, queremos... Todos los que me han entrevistado han sido medios alternativos. Nadie de estos te ha buscado. Ni Ecuavisa, ni Teleamazonas. Y sé que nadie lo va a hacer, porque lo que quieren imponer es un relato político. Juan Pablo, uno puede poner en un blog lo que quiera, ¿no? Pero no se puede definir eso como una investigación y mucho menos académica. ¿Qué debe cumplir para que se pueda considerar como una investigación primero y mejor como una investigación académica? Claro, en una investigación académica siempre se somete a la crítica de pares. Es decir, por eso es que existen los journals, por eso es que existen, estas revistas indexadas, revisadas por pares, además revisadas y enviadas de manera anónima. Porque cuando uno envía, digamos, un artículo a estas revistas, lo hace prácticamente de manera anónima, para que los revisores no sepan quién envió la información, ¿no? Es lo que se llama como un sistema doble ciego de chequeo, ¿no? Para que sean lo más objetivos posibles y para que sean lo más técnicos posibles. Pero lo que se ha publicado por parte de Arduino Tomasi no cumple eso. Es decir, no es que él está presentando, por ejemplo, tampoco, digamos, su investigación en un foro académico, no es que ha ido a la Flaxo, no es que ha ido a yo qué sé, a la Universidad Andina Simón Bolívar y ha presentado en un congreso sobre violencia este caso, ¿no? Es Twitter. Lo ha hecho por medio de un blog y por medio de Twitter. Y Twitter aguanta cualquier cosa. Pero, a ver, ¿qué pasa que más voces de la academia no se sumen a cuestionar esto? Porque yo entiendo que la postura que asumes tú,
que ha asumido David Chávez o Agustín Burbano o Manuel Macías Balda, que ayer publicó un artículo que titula Relatos que matan datos, lo cual es inverosímil, ¿no? No se sumen más miembros de la academia, o sea, la academia, las universidades en este país calladas, como han pasado los últimos 7 años. ¿Dónde queda la honestidad intelectual? Yo creo que ese es un problema estructural que tiene el país, que la academia no se involucra en los problemas que tiene. O que sí se involucra, por eso se calla, pues, porque ya asumió una postura política y le resulta más cómodo callarse y dejar que esos relatos que son mentiras se sigan imponiendo. Y claro, digamos, lo que sucede también es que en las universidades ecuatorianas existe persecución por parte del poder político, ¿no? Entonces, muchos académicos se abstienen de comentar a sabiendas de que lo que se ha hecho está totalmente mal. Como yo te decía, tú no puedes hacer una regresión con 9 datos y una variable. Eso es metodológicamente incorrecto. Y querer, digamos, asumir que esa correlación espurria causa algún tipo de causalidad para validar un discurso político como el de la Pax Narca es antiético. Y yo creo, y yo llamo, y hago el llamado a la academia a que realmente se involucre en el tema. Inviten al señor Arduino Tomás, inviten a otros académicos y discutámoslo en un foro académico. ¿Sí?